Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Cárdenas. Mi contacto es el siguiente. En cuanto al lema del día, tenemos: en ingeniería como en la estadística, la clave está en el equilibrio, la media guía, la mediana justa y la moda optimiza. En cuanto al tema del día de hoy, va a ser algo tratado sobre ello, ¿no? Tenemos las medidas de tendencia central que pertenecen al curso de análisis cuantitativo. Por ello, vamos a resolver algunos ejercicios. Cabe recalcar que esto va a ser para datos no agrupados. Ya en un siguiente video habrá para datos agrupados. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Nos piden: a continuación se muestra una base de datos de sueldo mínimo registrado. Ya ahí están todas nuestra base de datos, y en el inciso A nos piden la media, mediana, moda, etc. En el inciso B nos pide la medida de tendencia central. ¿Cuál de todas ellas es la más representativa? Y luego, ¿qué pasará con el promedio, ¿no? De los montos si pasan, después de 5 años aumenta un 12%, ¿no? Ya, eso lo vamos a resolver muy rápido. Primero lo voy a explicar manualmente y después en Excel para optimizar mayormente los procesos. Si bien es cierto, el promedio el promedio también se representa así, lo cual vas a hallar, ¿no? Con la suma de todos los datos entre la cantidad, ¿no? De número de muestra que tengas. En este caso son 12, ¿no? Y van a tener que sumar todos estos sueldos mínimos. En cuanto a la mediana, el primer paso va a tener que ser ordenar de menor a mayor y después seleccionar el que está, por así decirlo, al medio. Supongamos tengamos 3, 4, 5, 7 y 9. Supongamos tengamos esto. Entonces, ¿cuál será la mediana? El que está al medio, por así decirlo. La mediana sería 5. Y supongamos nos pidan hallar la moda, es los valores que más se repiten en todo ello. Una vez explicado ello, podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, para calcular el promedio o la media aritmética, tendríamos que sumar todos los sueldos. Ya. Acá ustedes tienen la chamba de sumarlo y después dividiéndolo entre 12, ¿no? Para hacerlo más optimizado, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, hay que darle uso a la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si lo quiero hacer en Excel y no está transcribiendo, ¿no? Uno por uno, puedo usar una inteligencia artificial para copiar esa tablita. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá y le podemos pedir, ¿no? Dame en tabla. Ahí está cargando y nos va a dar a continuación la tabla. Y eso lo vamos a copiar a nuestro Excel. Ya. Copiamos. Vamos acá y pegamos. Ya, para no estar transcribiendo lo hicimos esto. Como le dije, para hallar la media aritmética tenemos que sumar todos los datos de los sueldos vamos a sumar todos los datos de los sueldos entre el número de muestras, que en este caso son 12, ¿no? Entre 12. Ya. Para hallar esto, entonces vamos a sumar. Usamos el comando suma. Sumamos toda esta columna y agregamos, ¿no? Agregamos otra suma de esta columna. Y tenemos que es un total de 42.480. Pero esto lo vamos a dividir entre 12. Esto entre 12. ¿Y cuánto va a salir? A ver, un momento. Entonces tenemos, ¿no? Esta cantidad sumada entre 12. Y nos da un valor de 3.540, como se observa acá. Entonces tenemos que la media aritmética o el promedio sale de 3.540. Ya, entonces vamos a poner el resultado. Borramos esto. Vamos para acá. Ya. Entonces el resultado de la media aritmética es 3.540, si no me equivoco, ¿no? Ajá, ya. En cuanto a la mediana, ¿qué podemos hacer? Entonces tendríamos, como habíamos dicho, la mediana debemos ordenar los datos agrupados, los datos, ¿no? Que son esto y esto.
Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar todo esto aquí y copiamos todo esto aquí. Y ya acá tenemos nuestra data, toda esta data. Ya, si bien es cierto, podemos ordenar de menor a mayor o mayor a menor, y eso ya lo decían ustedes, nos va a salir igual. Seleccionamos toda esta columna de los datos, nos vamos a ordenar y filtrar, y nos dicen ordenar de menor a mayor o mayor a menor. Hay que ponerle menor a mayor. Y pum, ya nos ordenó todo, ¿no? Y acá solo tendríamos que identificar quién está al medio, por así decirlo. A ver, ¿cuántos datos hay? Dijimos que hay 12 datos, ¿no? Entonces por lo menos va a ser 6, ¿no? Que lo va a separar. Entonces vamos acá, 3, 4, 5. A ver ya. 3, 4, 5. Ah, no, perdón, esperen. Voy a borrar esto. Ya, vamos a seleccionar 3, 4, 5. Y acá también 3, 4, 5. Y mira, entonces nos quedarían estos dos valores como al medio, ¿no? Entonces, si tenemos estos casos, simplemente tenemos que promediarlos. Es decir, sumamos esto y dividimos entre 2. Entonces ponemos acá este promedio. Y tenemos que la mediana sale un total de 3505. Ya, entonces ponemos acá. Mediana igual a 3505. Y la moda, ¿no? El valor que más se repite. Si se dan cuenta, a ver qué valor más se repite. Tenemos acá en el Excel y si identificamos. A ver, vamos a ver. Pueden usar también el comando moda en Excel si no, y seleccionan todos los datos. Y acá nos dice, ¿no?, que el que más se repite es el valor de 3480. Entonces, la moda es ese valor. Y de todas formas, ustedes pueden corroborarlo, ¿no? Ya, 3480. Entonces, una vez ya tengamos todo, ya no tenemos todo el inciso A, nos pasamos al inciso B, que nos dicen cuál es la medida de tendencia central consideras que es más representativa. Bueno, en este caso, como los datos no son tan dispersos, por así decirlo, o sea, no hay ningún valor atípico que afecte, es decir, si hubiera, no sé, un 50.000 o un 10.000, por así decirlo, sí afectaría, ¿no? Por ejemplo, a la media aritmética o promedio, y así sucesivamente. Bueno, en este caso, lo más representativo diría yo que es la media aritmética, o también conocido como promedio, ¿no? ¿Por qué? A ver, voy a crear la media aritmética. ¿Por qué considero que es la media aritmética? Porque aquí consideramos todos los datos y asimismo eh, el número de la muestra. Ya. Y también lo promediamos, ¿no? Después, si después de 5 años de trabajo se espera que el sueldo, ¿cuál será el nuevo promedio, no? Fácil. Supongamos, voy a borrar todo esto. Esto es lo que es inicial, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner después de 5 años, ¿no? Más 5 años se aumentó un 12%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá se va a añadir un 12%. Entonces vamos a poner acá 1.12, que representa el 12% más, es decir, el 100%, que viene a ser esto, más el 12% añadido por esto. Y todo esto jalamos. Y ya tenemos esto, los nuevos datos, y vamos a sacar el nuevo promedio que nos piden, ¿no? El nuevo promedio. Y ponemos acá promedio. Y sale un total de 3964.8. Ese sería el nuevo promedio. El nuevo promedio será 3964,8. ¿Ya? Vamos a pegar esto al Excel.
Ya tenemos lo siguiente. Por ejemplo, acá es más que todo conceptual, pero de todas formas le voy a enseñar cómo armarlo en Excel. Nos dicen, ¿no? Un grupo de 10 empleados fueron evaluados en 3 momentos durante un año. Los resultados de la prueba de desempeño se mostraron en la siguiente tabla. Y como está, acá está la tabla, ¿no? Y nos piden resolver o responder ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ya les voy a enseñar rápidamente a cómo calcular en Excel todo esto. Ya. Vamos a pedirle a nuestro amigo inteligencia artificial que nos dé la tabla para ahorrarnos pasos. Danos en tabla. Hay que esperar que nos dé. Entonces vamos a copiar. Copiamos. Y vamos a ponerlo en otra hoja. Y pegamos. Como hallamos el promedio, todo esto, esto ya es parte del problema, pero lo vamos a corroborar, por así decirlo, de manera rápida para aprender cómo usarlo, ¿no? En Excel. Por ejemplo, para el promedio de la primera prueba, hacemos normal comando promedio, seleccionamos todos los datos y ya está. Y nos sale igual. Y arrastramos. Y tenemos acá el promedio. Promedio. Supongamos que queramos hallar la varianza o la desviación estándar, ¿no? Ya, acá es muy fácil. Por ejemplo, acá tenemos la desviación estándar. Usas el comando desves.m y seleccionas todos los datos. Ya. Y esto lo ponemos así. Ya. Y lo hay que dejarlo a 2 decimales. Ya. Y para hallar la varianza simplemente se tiene que multiplicar o elevar al cuadrado. Y ponemos elevado al cuadrado. Y de todas formas arrastramos también. Les enseño en Excel porque es más práctico. Y entonces corroboramos, ¿no? Que los datos salen iguales al problema que nos brindó. Ya esto no es necesario ponerlo. Ya. Y nos dice, ¿no? ¿En cuál de las pruebas podemos decir que los empleados tuvieron mejor desempeño? Para decir ello, tenemos que analizar, ¿no? Cada una de las pruebas. Acá ya nos dan valores estadísticos, un promedio, varianza y desviación estándar. Por ello, podríamos decir, ¿no? Que tuvieron mejor desempeño los que tuvieron mayor promedio, ¿sí o no? Por ejemplo, en la prueba número 3 tiene mejor desempeño. Además, su varianza es menor, es decir, va a haber poca dispersión, ¿no? Poca dispersión de datos. Como por ejemplo, como se observa, ¿no? Dispersión. Ya respondimos esto. ¿Qué información nos da sobre el desempeño de los empleados el valor de la varianza? Bueno, como ya les dije, la varianza nos da la dispersión, ¿no? De los datos que pudieron realizarse en cada una de las pruebas en cuanto a su desempeño. ¿A qué me quiero decir? Por ejemplo, eh, acá tenemos una varianza de 246,01. ¿Qué quiere decir? Que su dispersión es más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber personas que trabajan o que se desempeñan de mejor manera, o va a haber otras personas que no se desempeñan de la misma forma, es decir, no, ¿cómo se llama? No le siguen el ritmo así. En cambio, si tenemos una poca dispersión, como en la prueba número 3, ¿qué quiere decir? Que las personas van a trabajar de manera, por así decirlo, constante. Ya una vez entendido esto, ya respondimos esa pregunta. Vamos con el siguiente. Podríamos afirmar que los empleados mejoraron su desempeño como equipo. Se puede decir que sí, porque en la prueba número 3 se vio que la dispersión bajó, ¿no? Con respecto a las demás pruebas. Porque en la prueba 1 tenemos eh, una mayor varianza, en la prueba 2 también, y en la prueba 3 bajó, ¿no? Y asimismo aumentó el promedio en cuanto al desempeño. Y es por ello que se puede afirmar que sí mejoraron.
Vamos con el último, que viene a ser un pequeño problema. Y nos dicen, se tienen los datos de las remuneraciones de 5 consultores que trabajan con las empresas de nuestro rubro, ¿no? Se desea analizar dichos datos y tomar una decisión. Comente las siguientes preguntas adecuadamente para hacer una decisión. ¿Qué indicador a medida de tendencia central usaría para mencionar ya? Si bien es cierto, acá nos dan la remuneración, vamos a... La data es muy poca, así que podemos escribirlo nomás. Podemos poner acá, ¿no? Remuneración. Acá 5.500, 5.300, 4.800, 6.000, perdón, 6.000 y 70.000. Hay que hallar la media de tendencia central. Primero el promedio, mediana y moda. Vamos acá, ponemos el comando promedio. Seleccionamos los datos y ahí está. Vamos con la mediana. Y luego con la moda. Oh, ¿qué pasa acá? Vamos a analizarlo. Aquí en la moda no nos aparece ningún valor porque la moda es el valor que más se repite, ¿no? Y acá no hay eso. O sea, no hay un 5.500 que se repite y así mismo pasando con todos los datos. Es por ello que la moda está descartada. Eh, ya, vamos a copiar esto. Ah, no, voy a explicar un poquito como este. Si recuerdan, la mediana es ordenar de menor a mayor y se tuvo el 5.500. El promedio es sumar todo esto y dividirlo entre la cantidad de datos, que son 5, ¿no? En este caso. Ya, vamos a volver. Y vamos a copiar. Entonces ya tenemos las medidas de tendencia central, que es la media aritmética o promedio, mediana y moda. Tenemos qué indicador de medida de tendencia central usaría para mencionar la tendencia central de las remuneraciones. Probablemente, según todos estos datos, yo usaría, ¿no? Por ejemplo, eh, la mediana. ¿Por qué uso la mediana? Porque veo que el promedio es muy alto. Tenemos 18.320 y va a ser algo atípico eh, compararlos con toda esta data, ¿no? Si bien es cierto, 5.500, 5.300, 4.800 y 6.000 sí guardan relación, y si fuesen solo estos datos, sí habría la mejor decisión sería usar la media aritmética promedio, pero observamos que este 70.000 viene a ser un valor que afecta muy gravemente al promedio, y no sería adecuado usar ahí. Por eso, por descarte, usaríamos la mediana también, que nos da un valor, por así decirlo, eh, favorable, porque ordenamos de menor a mayor y nos da que tiene más correlación, ¿no? Con todo esto. En cambio, si escogemos el promedio, va a haber una mayor dispersión. Ya. Eh, oh, vamos a borrar. Ya, luego tenemos que... ¿Cuál es el valor de ese indicador? Ah, ya, el valor de ese indicador es, ¿no? La mediana igual a 5.500. 5.500 dólares, ¿no? Ya. ¿Y qué podemos decir de la dispersión de los montos salariales? Que es muy alto, ¿no? Como si me tan solo ver este 60.000 ya voy a saber que va a haber una dispersión alta. Si queremos podemos comprobarlo calculando, ¿no? La varianza. Por ejemplo, acá tenemos varianza. Y a ver. Y desviación estándar. Vamos a poner desviación estándar. En Excel hay un comando rápido para hallar, ¿no? La desviación estándar, que es desves.m. Y luego esta desviación estándar lo vamos a elevar, ¿no? Al cuadrado. Y ahí tenemos la varianza, que sale un número muy alto, ¿no? Como pueden observar. Que sale esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la varianza sale mucho mayor, ¿no? A lo que se da en el problema mencionado.
Entonces, ¿qué podemos decir de la dispersión de los montos? Que este 70.000 hace que haya una dispersión inmensa. Un caso o qué pudo haber pasado en cuanto a toda esta data podría ser que, supongamos, te pidan, ¿no?, una opinión sobre esto. ¿Qué opinas sobre todas estas remuneraciones? Que puede ser que los datos estén bien de partir de acá, pero este 70.000 haya un error de tipeo o algo por el estilo. Y, y eso afectó, ¿no?, a la medida de tendencia central. O, o otro caso, ¿no?, que todos los datos estén bien y que así se desarrolla, ¿no?, la medida de tendencia central y ya está todo correcto, ¿no? Pero de todas formas, solamente son opiniones y bueno, no se olviden de seguirme a mi canal de YouTube y gracias.